Esta mesa es la mesa de violencia de género y no discriminación y me voy a permitir leer las semblanzas de las compañeras, de las maestras, las doctoras que van a participar en esta mesa. La maestra Anabel Bernal Nava cursó la maestría en educación por la Universidad Autónoma del Estado de México y es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Toluca. Cuenta con diversos diplomados, entre los que destacan el diplomado de liderazgo, el diplomado de teatro por parte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Además, está certificada por la Organización Internacional del Trabajo, Turín, Italia, en diversas competencias relacionadas con la capacitación y la evaluación. Desde el año 2017 se desempeña como coordinadora del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación. Además, ejerce la docencia en la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Toluca. La maestra Anabel tiene más de 20 años de experiencia como diseñadora e instructora de cursos de formación de docentes, tanto en la educación superior como en el nivel medio superior. Ha realizado investigaciones acerca de la práctica docente y la igualdad de género y ha colaborado en investigaciones centradas en el aprendizaje basado en problemas. En estos momentos participa en la Comisión de Capacitación y Sensibilización de la Red de Igualdad entre los Géneros Zona Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Bienvenida, maestra Anabel Bernal Nava. Nuestra siguiente participante es Elba Rivera Gómez, quien es doctora en Historia y en Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Además, es maestra en Ciencias Históricas por la Universidad de los Pueblos de Moscú, Rusia, profesora investigadora de tiempo completo del Colegio de Historia y de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Actualmente es subdirectora de Igualdad de Género. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras. Nivel 1. Pertenece al cuerpo académico de la UAP, Historia de las Prácticas Políticas, Género e Identidad. Es fundadora del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género y de la Red Nacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades. Además, pertenece a la Red de Ciencia, Tecnología y Género, Red CONACYT. Sus líneas de investigación son la historia de las mujeres, los estudios de género, masculinidades y género y educación. Entre sus publicaciones se encuentran algunas de las que nombraré a continuación. La educación moderna, textos escolares y profesores normalistas en México, y La culpa no era mía, la desigualdad, discriminación y la violencia de género contra las mujeres en Puebla, La pandemia deja huella, hombres en sana convivencia, cuidar hace la diferencia, miradas diversas sobre la enseñanza de la historia, experiencias educativas en las licenciaturas en Historia de México. Estas entre algunas otras. Bienvenida, doctora Elba. Nuestra siguiente ponente es la maestra Eugenia Patiño Correa. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la UAC, estudios de maestría en Administración Pública y Municipal por la UAC, una maestría en Finanzas por la Universidad UCO Mondragón y ha cursado distintos diplomados, entre ellos Derecho Electoral y Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Querétaro, en Contabilidad Gubernamental y Disciplinas Financieras por parte de la Contraloría de Gobierno del Estado de Querétaro. Ha participado en congresos internacionales como el control de la convencionalidad y el derecho procesal de los derechos humanos por el Colegio Nacional de Profesores. Es asesora jurídica en materia civil, penal, mercantil y laboral. Y actualmente es rectora de la Universidad Tecnológica de Corregidora. Bienvenida, maestra. Nuestra siguiente ponente es la doctora Silvia Elena Yorguli, ¿sí?, Saucedo.
Ha sido presidenta del Colegio de México desde 2015. En su paso por esta institución se ha desempeñado como profesora investigadora y directora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía y directora fundadora de la revista Coyuntura Demográfica, revista sobre los procesos demográficos en México. Además, estudió sociología en la Universidad Nacional de México, maestra en demografía por el Colegio de México, doctora en sociología por la Universidad de Brown y realizó una estancia de investigación en Stanford. Su investigación se centra en 3 líneas: migración internacional de México a Estados Unidos, las transiciones a la adultez en Latinoamérica y los efectos del cambio demográfico. Actualmente participa como investigadora en el proyecto de migración mexicana con las universidades de Princeton, Guadalajara y Brown, y copreside el grupo de trabajo de Centro y Norteamérica sobre migración. En 2018 recibió una medalla Orange Man que otorga la Universidad de Brown. Se otorga anualmente al alumna que haya realizado contribuciones significativas a este campo de estudio. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Derechos fragmentados, acceso a los derechos sociales y migración en torno a México y Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México, la generación 0.5. Bienvenida, doctora. Y finalmente, nos acompaña como moderadora de esta mesa la doctora Laura Isabel Callejos López, quien es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es maestra en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán, donde obtuvo también el grado de doctora en Ciencias Sociales en 2007 con la tesis Las familias del tabaco. Trabajo agrícola familiar en el cultivo del tabaco en Jala, Nayarit, cuya tesis recibió una mención honorífica como la mejor tesis de doctorado y el premio de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en 2008. Es docente investigadora de la UAM desde 2006 y actualmente es profesora de tiempo completo con perfil PRODEP y además se encuentra adscrita al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde 2010 en el nivel 1. Participa en los programas de licenciaturas en Comunicación y Medios y forma parte del núcleo básico de los programas de maestría de estudios de género y doctorado en ciencias sociales. Dentro del cuerpo académico Sociedad y Región, participa en proyectos relacionados con temas de género, juventud, violencia y sobre la participación de las mujeres en la ciencia. Actualmente es presidenta de la Comisión Especial Permanente de Responsabilidades y Sanciones de Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchas gracias por estar acá y le cedemos la palabra a la moderadora. Gracias. Buenos días a todas las compañeras. Y en cuestión de violencia de género, cuando comenzábamos a tener todas las respuestas, gracias a los estudios y gracias a las narrativas nos salieron más preguntas. Por eso esta quinta mesa, Violencia de Género y Discriminación, es por demás actual. Le agradezco a las 4 participantes que estarán hoy en esta mesa. Como les comunicaba, estaré midiendo los tiempos para evitar que nos alarguemos. Y si me permiten, voy a comenzar en el orden en que fueron ubicadas espacialmente. Entonces, le doy la palabra a Anabel Bernal. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, reciban un saludo de mi directora, la licenciada María Elena Rojas Rauda. Ella es una persona que está en el tecnológico desde hace 6 años, pero ya tiene una larga trayectoria como directora de varios tecnológicos, como Veracruz, Minatitlán, Villahermosa, de nuestro sistema que es Tecnológico Nacional de México.
Y bueno, les vamos a compartir lo que hemos trabajado en el tecnológico, que si bien es basado en la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, se han hecho muchos avances. La siguiente, por favor. Bueno, compartirles que tenemos esta política del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación, firmada por nuestro director general de Tecnológico Nacional de México, la cual se basa en estos 4, le llamamos objetivos. Es una declaración en la que dice que el tecnológico defiende los derechos humanos de su personal trabajador, pero con alcance a su estudiantado, que garantiza la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en principio en el ámbito laboral, para el ingreso, promoción, desarrollo y capacitación de las personas trabajadoras. También que se garantiza el derecho fundamental a la no discriminación, se hace principal énfasis en esto por todas las recomendaciones internacionales que ha recibido México al respecto. Asimismo, es una declaratoria en la cual se dice que se tiene que prevenir y atender el maltrato, la violencia y la segregación de las personas para el personal y con alcance para el estudiantado. Entonces, estamos trabajando en ello conjuntamente. Para ello, la siguiente, tenemos 5 instrumentos base que coincido con varias otras instituciones. El primer instrumento es el Código de Conducta del Tecnológico Nacional de México. Este código se está renovando de manera continua y su última renovación fue en agosto del 2021. Y se basa precisamente en el Código de Ética del Gobierno Federal, que acaba de ser renovado en este año, el 8 de febrero de 2022. Somos catalogados como personas trabajadoras de la Federación y nos aplica este código de ética, ¿no? Ahorita estamos en transición, tenemos nuevo cambio de director general y todavía no sale el nuevo código de conducta totalmente apegado a la renovación del de febrero de 2022, que digamos que el cambio más fuerte es que de 11 valores éticos ahora quedaron solamente 4. Y nosotros, nuestro desempeño como personal trabajador tiene que estar enmarcado en estos 2. También se hace el pronunciamiento de cero tolerancia hacia las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. Y bueno, esta es una manifestación absoluta al comportamiento, de rechazo al comportamiento que atentan contra la integridad y la dignidad de las personas. Su última actualización fue el 12 de febrero de 2020, momento en que a todos, justo antes de la pandemia, nos cimbraron los movimientos, ¿no? Alrededor del 8 de mayo. Y en el tecnológico también hubo tendederos, lo cual me gustó mucho porque develó muchísimas situaciones que estaban ahí escondidas, porque nuestras carreras son ingenierías, ¿no? Y muchas orientadas tradicionalmente, digamos, llamadas carreras de varones, ¿no? Mal llamadas. Entonces, este protocolo ya se veía venir el movimiento porque tuvo una actualización en enero del 2020 y con todo este movimiento que se estaba cimbrando desde principios del año de 2020, hizo un cambio para ya. Ahora es un documento de 4 páginas en el cual ya vienen ejemplos muy claritos de lo que son algunas conductas de hostigamiento y acoso sexual orientadas también a actitudes de nuestro profesorado, ¿no? Porque esta es una parte importante. Muchas de las chicas no denuncian y creo que lo sufrimos en todas las instituciones o chicos porque no saben que están siendo acosados, porque no saben que están siendo violentados, porque son prácticas muy comunes, ¿no? O están siendo hostigados por sus profesorados o cualquier personal de la institución, o entre ellos acosados. Para esto también tenemos 2 mecanismos de denuncias. El primero es el protocolo de hostigamiento sexual y acoso sexual, que su última actualización es de enero del 2020. Es emitido por la Secretaría de la Función Pública y precisamente pues, nos da todo este marco para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual. Aplica al personal, nos falta el que aplique para el estudiantado, ¿no? Entonces, ahí en esa parte
Nosotros que dependemos, digamos, directamente de la SEP y del gobierno federal, estamos apegados a esto, pero nos falta, todavía nos falta. Estoy sensibilizando a los compañeros que revisan los casos de acoso. Sí llegan las chicas conmigo porque me conocen ya después de tanto tiempo, llegan y presentan su denuncia y yo las oriento cuando es entre estudiantado, ¿no? Pero lo mando a la subdirección académica, al comité académico, que ellos son los que tienen que aplicar reglamento. Entonces es un obstáculo que todavía tenemos ahí, ¿no? Llegan conmigo, se desahogan, tomamos nota y yo todavía lo tengo que llamar a otro lado. Teniendo, sí, lamentablemente algunos malos casos en que allá van y los confrontan. Cuando de principio se les dice no los confronten, hay que respetar a las chicas, hay que creerles, vamos con los procesos de investigación, los quieren solucionar de otras formas, ¿no? Y también tenemos este procedimiento de normas éticas, así lo quise sintetizar, es un procedimiento para la prevención, atención de denuncias sobre actos u omisiones cometidos por servidoras y servidores públicos en contra de las normas éticas que rigen su actuación en el Tecnológico Nacional de México. Su última actualización es de septiembre de 2018. Y como les mencionaba, es para los trabajadores. O sea, cuando hay un incumplimiento de algún valor, una regla de integridad que vienen en nuestros códigos de ética y de conducta, se aplica pero sigo teniendo problemas para la atención cuando es un bullying o un acoso de otro tipo, una falta de respeto o cualquier otra situación que esté violentando un estudiante contra otro estudiante, eso pues sí es una debilidad que tiene nuestro sistema, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ahorita con el regreso a la presencialidad, porque en el 2020 sí la directora montó un espacio, inclusive montó un módulo temporal de 15 días, donde estábamos todos los miembros del comité recibiendo las denuncias, ¿no? Porque esto fue una revolución, cimbró el tecnológico, ¿no? Como muchas instituciones, y llevamos las denuncias. En nuestro caso, las denuncias son revisadas y sancionadas, es que así corresponde, por el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública. No tenemos como las instituciones abogados que pueden hacer en casa las investigaciones. Es el día que mis denuncias están allá, ¿no? Después de más de 2 años, siguen estando en el órgano interno de control, que quienes conozcan pues saben que la mayoría son abogados varones, que les falta la sensibilización. Entonces todavía ese es un reto que para las instituciones que dependemos de esta figura para que haga las investigaciones y las sanciones correspondientes, pues sí tenemos esta pequeña debilidad, ¿no? En esta declaratoria de cero tolerancia ahorita fue muy importante darles a conocer a las chicas todo lo que manejamos, aplicando en los cursos de inducción, como ya se los voy a mencionar. Pero estamos en una campaña permanente, ahora con códigos QR, y ahora tenemos que hacer algunos videos respecto a la cero tolerancia, porque siguen. Me vine acá y ya saben, ¿no? Sale uno y ya hay 2 casos de acoso justo sexual entre estudiantado. Entonces, llegando ya hay tarea por hacer. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro código de conducta y de ética, los dos tienen estos 4 elementos, tienen los principios constitucionales, sus valores, las reglas de actuación y las reglas de integridad. La que sigue, para ello les comentaba que nosotros tenemos ahorita en el Código de Conducta del Tecnológico Nacional estos 11 valores. Este tríptico que ustedes ven en pantalla lo hacemos llegar de manera digital al estudiantado y también obviamente en nuestra página de internet, en el Facebook, y estamos en constante campaña de hacer esto. Justo la semana pasada tuvimos sesión con el Comité de Ética y nos decía una compañera que nos apoyáramos en el grupo de teatro, ¿no? Porque con el inicio a clases ahora del semestre, que fue hace 3 semanas, ella iba pasando por un pasillo y empezaron a gritarse 2 jóvenes, ¿no? Pero era una actuación, ¿no? Era una actuación para invitar a los jóvenes a participar al grupo de teatro, pero era una actuación donde se estaban violentando una pareja al otro. Entonces vamos a retomar estos puntos porque sí llama la atención, cómo hacer llegar esta información a nuestro estudiantado, ¿no? El que sigue, por favor.
Bueno, estos son dos ejemplos de la información que se les hace llegar a los jóvenes, de que sus maestros los tienen que tratar con estos valores, ¿no? Por ejemplo, el respeto. Ustedes saben que la ingeniería en México, pues los primeros maestros del Instituto Politécnico Nacional eran ingenieros militares, ¿no? Yo tuve maestros que nos comentaban que sus profesores se subían al escritorio con una escuadra en la mano para vigilarlos durante su examen. Y esa tradición se ha venido heredando y heredando en estas carreras de ingeniería, ¿no? Entonces, por eso muchos maestros creen que, ¿cómo dice el refrán? ¿Qué? La letra con sangre entra, ¿no? Eso es muy fuerte en estas carreras de ingeniería, no sé si en otras lo haya, pero nosotros lo hemos visto. Entonces, estamos sensibilizando a los maestros. No es que los pases, pero sí los tienes que tratar precisamente con dignidad, ¿no? Respetarlos a ellos y respetar sus derechos humanos. Entonces, estamos ahorita también con esta campaña con el profesorado, que bueno, ya en la presentación del ONIGIES, pues con los resultados ya nos mataron, ¿no? Aunque nosotros proporcionamos los datos, cuando los vemos de esa manera, ahora se los comento, pues nos matan en la transversalidad. La siguiente, por favor. Bueno, las acciones que hemos hecho precisamente para construir un espacio libre de toda forma de violencia en el instituto, en sus aulas, en sus pasillos, es la difusión de los códigos, ¿no? Que la conozcan el personal, pero también asegurarnos de gotita en gotita se enteren de cuáles son los valores, cuáles son las reglas de integridad con las cuales ellos se tienen que comportar. Se los hemos hecho llegar por correo electrónico con infografías muy fáciles de leer, que no les quita mayor tiempo. Hemos entrado a las academias, hemos entrado a los departamentos, les pedimos 10 minutos para hacerles llegar estos elementos, estos códigos, también los protocolos de denuncias, y pues también las pláticas y asesorías respecto con personas académicas expertas, ya sea ahora de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y por supuesto con el invaluable apoyo de nuestras compañeras de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Que hemos trabajado de manera muy cercana. La siguiente, por favor. Bueno, otra, pues, la sensibilización y capacitación, y ahí es donde les digo que pues me mataron, porque hemos hecho muchas cosas. Hemos traído especialistas, de hecho el año pasado con la red regional de igualdad entre los géneros, apuntalamos 11 conferencias y los tecnológicos fuimos los mayores beneficiados, ¿no? De hecho, algunas de ustedes, como la doctora Edith, nos acompañó en estas conferencias, y de verdad que compartir de las instituciones universitarias que tienen áreas de estudios de género, este ejercicio que tuvimos fue de mucho beneficio para los tecnológicos, ¿no? Que no tenemos esa figura, esas personas estudiosas, especialistas en género. Entonces tuvimos esta oportunidad y hay que seguirla rescatando. Muy buena participación del alumnado, regular del personal administrativo y casi nula del profesorado, ¿no? Entonces, este año me di a la tarea de constituir este curso, Elementos Básicos para la Construcción de Espacios Libres de Violencia. Gestioné con la subdirección académica para que comisionara a profesores, y tuvimos 25 profesores. Es la segunda vez que imparto este curso. Y, bueno, pues las pláticas con el alumnado, en la foto vemos este año recibimos a 900 jóvenes y les dimos justo una plática de derechos humanos, pero con perspectiva de género. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando y se los quería compartir. Sí hemos llegado a docentes, pero nos faltan mucho, 10%. O sea, nos falta mucho esta parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Perdón que sea la tirana del tiempo. Le voy a dar la palabra ahora de la Benemérita Universidad de Puebla a Elba Rivera. Gracias, Lau. Lo que les vamos a presentar hoy es una parte de un entramado más complejo de lo que significa transversalizar las acciones en
en la capacitación del profesorado y del personal administrativo de nuestra dependencia. Antes, quiero señalar que nuestra universidad ha puesto en marcha desde que iniciamos a las actividades presenciales en agosto de este año, una campaña que está en todos los muros de la universidad, y nuestra dirección acaba de traducir parte del protocolo en lengua náhuatl, del protocolo de nuestra universidad, en lengua náhuatl, en lengua niwi y totonaco, que son las tres lenguas que se hablan mayoritariamente. Hay otras, ¿verdad? Pero son las que se han identificado en nuestra comunidad universitaria. Así también, como lo señaló el día de ayer en su presentación la doctora María del Carmen García Aguilar, actualmente tenemos el protocolo. Nuestro protocolo tiene la característica que se actualiza cada año. Entonces, en este momento se ha lanzado la convocatoria para la actualización del protocolo, y además, como parte de las acciones de esta dirección, se creó la Coordinación Universitaria de Igualdad de Género, la CIGU, que va a tener o tiene en sus manos toda la parte del área jurídica o todo lo que tiene relacionado con las cuestiones jurídicas del protocolo. Con este preámbulo, entonces, les queremos compartir una actividad muy importante que realizan tres áreas de nuestra dirección. La coordinación de transversalización de la perspectiva de género, la coordinación de prevención, atención y erradicación de la violencia de género y discriminación, que es la que es nuestra área que trabaja de la mano con la Oficina de la Abogada General, la Defensoría de Derechos Universitarios y la Dirección de Acompañamiento Universitario en el tema relacionado con los protocolos. Así como también nuestra dirección tiene a otra área muy importante, que es la de atención a la salud emocional e integral. En estas tres áreas, nuestras compañeras, porque son compañeras, tanto nuestra compañera María Elena, que es la que tiene una expertise muy importante, se las presumimos, porque tiene una expertise muy importante que ha enriquecido los trabajos del área de prevención y atención de la violencia junto con transversalización. Entonces, este es un ejemplo de cómo estamos haciendo una estrategia ante el incremento de la violencia de género de manera en su modalidad digital, y el acoso y el hostigamiento que ya se está haciendo visible a partir de un conjunto de denuncias, de quejas, presentación de quejas en nuestra universidad. Nosotras como dirección atendemos principalmente al personal académico y administrativo, y la Dirección de Acompañamiento Universitario atiende a toda la población estudiantil. Entonces, en esas también trabajamos de manera interdirecciones. La que sigue, por favor. Ustedes aquí a lo largo de la presentación, lo primero que nuestras compañeras han puesto en la mesa de la discusión cuando realizan esta actividad de las estrategias, se preguntan, ¿qué noción de espacio público se retoma? ¿Por qué es importante analizar el espacio público desde un espacio desde la perspectiva de género? Y tendríamos que decirlo también. Si trasladamos esta pregunta, tendríamos que decir, ¿por qué es importante analizar el espacio universitario desde una perspectiva de género? ¿Sí? Si bien como sociedad, como cultura, nuestras universidades se ubican en diferentes campus con contextos muy particulares, no es lo mismo la ciudad que las sedes que se encuentran al interior de la República, de cada uno de nuestros estados o de cada uno de nuestros campus educativos. Por eso es muy importante tener el contexto en el cual vamos a tener la incidencia. ¿Y por qué utilizar o por qué incorporar la perspectiva de género? Porque nos va a permitir identificar las situaciones de desigualdad, discriminación y violencias basadas en género. Eso es muy importante que lo consideremos. También nos va a permitir recuperar las diferentes vivencias, experiencias y necesidades basadas en el género de las diversas necesidades de la población y
por supuesto, las diferencias y las similitudes. ¿Por qué también es importante utilizar la categoría de género? Pues necesitamos saber que no son las mismas las necesidades y experiencias que tienen las mujeres al momento de vivir o transitar los espacios universitarios, donde nuestros cuerpos femeninos, feminizados, que las necesidades y experiencias que tienen los varones, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, por eso es importante considerar o ponernos los lentes de la perspectiva de género cuando estemos haciendo un conjunto de acciones. Otra pregunta que les lleva a nuestras compañeras a estas tres áreas a plantear estas estrategias sororas de seguridad tienen que ver cómo vivimos comúnmente las mujeres en el espacio público y en este caso el espacio universitario. Es lo mismo la calle que los pasillos, que los corredores, que las aulas, que los espacios donde brindamos servicios, pues aquí tenemos que percibir como ajeno y de riesgo. Implica la necesidad de mantener alerta constantemente. Son comunes las experiencias de violencia sexual como el acoso y el hostigamiento sexuales. Y entonces aquí una cuestión muy importante es que hay que identificar el acoso y el hostigamiento sexual que nos hace sentir a las mujeres. ¿Qué nos hace sentir? Miedo, asco, inseguridad, impotencia, culpa, frustración, enojo, tristeza, hartazgo. Entonces, si identificamos esto en nuestros espacios universitarios, entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cómo transformar estas emociones? ¿Qué nos enseña cuando trabajamos las emociones? La que sigue, antes. Entonces, con este objetivo y con estas preguntas, nuestras compañeras han realizado a la fecha diversas actividades, como es el reconocimiento, una vez que convocan a nuestras compañeras universitarias en Taguí, un primer momento se hizo virtualmente y ahora que pasamos a las actividades presenciales se realiza en esta modalidad. Reconocimiento desde el nombre y el espacio personal, compartir experiencias, motivar cambio en las emociones, creación de rutas de seguridad personales. Eso es muy importante que lo incorporemos en los espacios universitarios. La que sigue. Entonces, a la fecha se han impartido 4 talleres presenciales, como ustedes pueden ver, y los resultados que hemos obtenido, y está en proceso, como resultado de estas experiencias, que se han capacitado a 38 personas, 80 personas interesadas, un directorio de contactos, un tríptico de consulta que lo van a ver ustedes a continuación, y un manual de proceso. La que sigue. Aquí están algunos ejemplos, ¿sí? de los talleres que se han hecho de manera física, sobre todo, la que sigue, otra más, y bueno, la que sigue y luego regresamos a esta porque están un poco invertidas. Ok, no sé si se puede ampliar el Zoom, si alguien me apoya por ahí con el Zoom de la computadora, para que lo puedan ver, un poquito más amplio con el Zoom. Bueno, mientras se amplía, yo quiero decirles, entonces, ¿qué nos enseña estos ejercicios? Resiliencia, fuerza, valor, deseo de cambio, búsqueda de justicia, resistencia, sororidad, aliento y apoyo entre nosotras, compartir aprendizajes de protección. Si queremos ser libres y sentirnos seguras, entonces la pregunta que se hacen nuestras compañeras cuando están trabajando el taller es, ¿qué es la sororidad? Y entonces ellas hacen un grupo, lluvia de ideas, ¿sí? Y entonces al final se les dice, aliento y apoyo entre nosotras en situaciones de crisis, seamos conocidas o desconocidas, próximas o distantes en el tiempo y en la tierra, ¿no? Retomando una propuesta de Marcela Lagarde. ¿Qué estrategias sororas se proponen? Como ya dijimos hace un momento, nombrar el problema, que es la violencia, desarticular los discursos que reproducen la violencia y la justifican, evitar preguntas que revictimicen a compañeras que han sido acosadas, no cuestionarlas o criticarlas a ellas, reconocer que toda la responsabilidad la tiene quien violenta. Esto es muy importante. Además, desarrollar un lenguaje empático, aprender a escuchar y acompañar. Esto último muchas veces queda de lado cuando una chica, una trabajadora, una docente presenta una queja, ¿no? Desarrollar un lenguaje empático, aprender a escuchar y acompañar.
eso ya lo había dicho. Observamos cómo actuamos en espacios públicos puede ayudar a considerar la perspectiva de otras personas para analizar la situación propia. Y entonces plantean un conjunto de prácticas útiles para prevenir riesgos. Es importante que estas propuestas, nos dicen nuestras 3 áreas, son el resultado de la participación entre mujeres que como nosotras han vivido estas experiencias de violencia y que te ofrecemos, porque se habla en un lenguaje de tú para generar empatía, te ofrecemos para apoyarnos. Entonces, se habla del espacio público, por ejemplo, tener acuerdo con una persona que te monitoree y mantener contacto con ella. Si transitas por zonas reconocidas de riesgo, compartir en tiempo real tu traslado, mantener saldo en tu celular, mantener alertas, un conjunto de recomendaciones o sugerencias que se hacen incluso como parte de las políticas afirmativas, ¿no? Llamar al 911 y en nuestro caso está próxima a iniciarse el gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la instalación de unidades móviles que en menos de 24 horas actúan. Entonces, nuestra universidad, a través de nuestra dirección, va a firmar un convenio con esta dependencia para que también lo tengamos en la universidad. Pero también algo muy importante es que como parte de las acciones que hemos hecho de regreso a la presencialidad, es trabajar de manera conjunta con las instancias gubernamentales, es decir, no solo con la Secretaría de Seguridad Pública, sino también con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que es la del Gobierno del Estado y la del municipio, en las jornadas de salud. Es decir, no solo brindamos conferencias sobre estos tópicos de la violencia y de otros más, de acuerdo a las áreas que tenemos en nuestra dirección, sino también estas dependencias brindan atención y acompañamiento y en algunas ocasiones estas unidades móviles nos acompañan en las jornadas de salud. Hemos hecho hasta el momento 2 jornadas de salud al interior del Estado, en los complejos regionales nororiental y en el complejo regional centro. Nos faltan 3 complejos, el complejo sur, el complejo de la Mixteca y el complejo norte para completar la atención a los círculos, a nuestros complejos regionales. Y hemos empezado también a trabajar con las unidades y unidades académicas que integran. Tenemos 35 unidades académicas, lo que en muchas universidades les llaman facultades e institutos, y tenemos las dependencias administrativas, ¿no? Entonces, esta otra parte que recomendamos, se hace un conjunto de recomendaciones si se transita en auto, si se transita en el espacio público, en el transporte público. Nosotros tenemos, la universidad tiene un sistema de transporte universitario como el que tiene Querétaro. Un ¿sí? minuto. Y ya, entonces, con este transporte se está haciendo también todo un trabajo de sensibilización con el personal que maneja el transporte, con el personal que presta los servicios. También tenemos un servicio de bicicletas, de bicicletas. Tenemos un conjunto de servicios que permiten la movilidad al interior de los campus universitarios como para trasladar a nuestra población universitaria. La que sigue, por favor. Entonces, ese es el díptico. La que sigue. Y con eso, pues, queremos presentarles la propuesta que se llama Estrategias Auroras de Seguridad en el Espacio Público Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Muy interesante las estrategias de autocuidado. Le doy la palabra entonces a Silvia Giorguli. Sí. Adelante, por favor. Pueden poner. ¿Sí la va a poder manejar desde aquí o la van a manejar ustedes? ¿Ustedes? Bueno, si no, yo les digo. Sí, no hay problema. Bueno, pues primero que nada estoy muy contenta de estar aquí. Quisiera felicitar la iniciativa y el empuje de la rectora, de la doctora Teresa García,
Gasca por convocarnos a este primer encuentro de rectoras y directoras. Yo, como decía, es el hecho que le haya puesto primero ya nos pone el listón para la organización de los que siguen, y también reconocer el trabajo de Renies desde el 2017, pues para ir consolidando este espacio en la discusión sobre la educación superior. Y bueno, me da también mucho gusto estar en este panel. Digo, desafortunadamente no pude oír las presentaciones de ayer y un poquito solo de la mesa anterior, porque creo que son espacios muy importantes para discutir, justamente compartir prácticas y compartir las problemáticas, las buenas prácticas, las malas prácticas y pues los retos que estamos enfrentando. Entonces, de hecho, yo decidí preparar la presentación planteando pues algunos de los retos que hemos encontrado en términos de la implementación de una estrategia más amplia, de un modelo de igualdad de género, en donde, por supuesto, uno de los elementos centrales tiene que ver con la erradicación de las violencias de género en la institución. Igual que algunas de las expresiones que oí en la mesa anterior, a mí en lo personal me preocupa mucho que la solidez institucional, que esto no sea algo que cuando se vaya la presidenta y si viene otra persona desaparezca. Entonces es una de las preocupaciones que tenemos y en las que hemos estado trabajando. Y en ese sentido, creo que parte de lo que estamos haciendo, aquí está Paz López, que ha estado desde el principio trabajando con nosotros, es consolidar una nueva cultura de la igualdad al interior de la institución, en donde, como ya mencioné, pues uno de los ejes centrales es la erradicación de las violencias de género en la institución. ¿Puedes mostrarles la que sigue? Entonces, bueno, este modelo, voy a hablar muy brevemente del modelo de igualdad de género. El modelo de igualdad de género es ambicioso en términos de su alcance, porque busca tratar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades para los hombres y mujeres en todos los sectores de la comunidad del Colegio de México, que es estudiantado, personal administrativo y personal académico, y erradicar la discriminación por género. Y con eso, bueno, buscar consolidarse como un espacio universitario que garantice la igualdad y la no discriminación, y como un espacio seguro, ¿no? Libre de violencia. Y bueno, creo que eso es algo que todos los que estamos, todas las que estamos en este foro, es un principio que compartimos. ¿Pueden mostrar la que sigue? Bueno, ¿qué fue? O sea, hay muchas cosas que contar, entonces yo solo voy a contar así algunos aspectos muy puntuales y en la sesión de discusión pues podemos abordar más. Creo que cuando empezamos con este trabajo, lo primero era visibilizar y acercarnos y empezar a normalizar entre la comunidad, hablar de temas de género y de igualdad de género en la cultura institucional. El colegio tiene mucho tiempo haciendo investigación sobre temas de género. El año que entra cumple 40 años desde la fundación del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, que abrió la agenda de investigación en género. Pero era algo fuera de la cultura institucional, ¿no? Los temas de género ocurrían fuera de la institución y no dentro de la institución. Entonces, empezar a hablar con todos los sectores y visibilizar y generar un acuerdo en la comunidad sobre la necesidad de un cambio institucional, creo que ha sido una parte complicada. Empezamos con un diagnóstico sobre desigualdades de género en la institución, con estadísticas y con grupos focales. Empezamos también con reuniones con los diferentes sectores de la institución, además de un tendedero, tuvimos una campaña por parte de la comunidad estudiantil que se llamaba Aquí también pasa, y que visibilizaba muchos temas de lo que ocurre al interior de los salones de clase, en otros espacios de la universidad. Entonces, bueno, aquí hay que reconocer que el sector estudiantil ha sido uno de los que más ha empujado la agenda de género y que además, ya no voy a entrar en detalle, pero también nos ha generado conflictos entre sectores, ¿no? Porque lo que proponían las estudiantes chocaba con lo que las administrativas pensaban, ¿no? Entonces, de repente ha habido ahí choques también entre los sectores de la institución. Y bueno, ya a partir de eso, el diseño de un modelo de igualdad de género. ¿Y se puede poner la que sigue? Bueno, a partir del modelo de igualdad de género identificamos 3 espacios de intervención: las desigualdades en los espacios de trabajo y en los espacios académicos, el tema de conciliación familiar y trabajo
y también conciliación familia-estudio. El colegio requiere a todos los estudiantes que sean estudiantes de tiempo completo. Tienen, los de posgrado tienen un espacio para trabajar fuera de su tiempo de estudio, pero es muy pequeño. Entonces, bueno, también incluimos conciliación familia-estudio, dado este requisito para los y las estudiantes. Y bueno, la erradicación de las violencias de género al interior de la institución, que es en lo que me voy a concentrar en las láminas siguientes. La que sigue. Entonces, en el modelo de igualdad de género, así si quieres darle clic, el problema es que tiene animación, entonces si le puedes dar clic para que aparezca todo, no, del anterior, ¿nada más aparece eso? Bueno, les cuento lo que tenía. No, bueno, ha habido diferentes acciones en la parte del modelo de igualdad de género. Por ejemplo, abrimos una sala en la biblioteca Daniel Cosío Villegas para un espacio para niños, ¿no? Y para poder, mira, ahí está, la sala familiar Elena Urrutia, que además lleva el nombre de la fundadora justamente del PIEM. Hemos estado teniendo muchas actividades también de información y creo que una de las centrales en términos de la erradicación de la violencia de género en la institución, pues tiene que ver con la elaboración del protocolo, ¿no? Entonces, para nosotros va acompañada toda la parte de trabajo, de estar mandando información, de estar abriendo espacios de diálogo con la comunidad sobre esta nueva cultura institucional, con el diseño de marcos normativos internos que lo acompañen, por supuesto apoyados en todos los convenios internacionales y la norma oficial mexicana en ese sentido. ¿Puedes darle a la que sigue? Entonces, por ejemplo, en la parte de acciones de prevención y comunicación, para nosotros fue muy importante construir estos espacios. Empezamos con esta idea de charlas sobre igualdad de género y diversidad sexual, en las que participaban los dos sindicatos, o sea, en la organización de las sesiones participaban los dos sindicatos y algunos de los colectivos de estudiantes, ¿no? Una colectiva Unidas Colmex, pero también un colectivo sobre diversidad sexual, que es Todes Colmex, y bueno, de ahí se iban definiendo los temas, se hablaba de temas como consentimiento, pero también se habló de temas como aborto, se habló de temas como lenguaje inclusivo, con participación de académicas y pues con muchos debates, porque no necesariamente hay un acuerdo en torno a esos temas. ¿Puedes mostrar la que sigue? Desde hace varios años, no sé cuándo iniciamos con la primera, hemos tenido también campañas continuas, ¿no? Una a propósito del 25 de noviembre y los 16 días de activismo que siguen al 25 de noviembre, que justamente también convocan a discusiones sobre los temas de violencia de género, violencia en el espacio público, violencia en el transporte, pero también violencia doméstica y bueno, con participación de colegas académicas. En alguna tuvimos a Marcela Lagarde, por ejemplo, y es algo que ahora esperamos retomar este año de manera presencial. La que sigue, por favor. Entonces, ya en lo que sigue voy a concentrarme en la parte del protocolo, que la verdad fue un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Fue un trabajo a veces lento, más lento de lo que nosotros hubiéramos querido, porque, bueno, coincidió que estábamos trabajando en el modelo de igualdad de género cuando empezó el primer tendedero en el colegio y este movimiento de hashtag en el colegio también pasa, ¿no? Entonces empezamos a discutir esta idea del protocolo y dijimos, bueno, no puede ser un protocolo hecho desde la oficina de presidencia y que se aplica de manera, pues, unilateral a todos, sino que tuvimos un proceso de consulta muy amplio, tuvimos varias reuniones con las estudiantes, con los colectivos estudiantiles, con los sindicatos, aunque voy a decir, como aquí estamos en Chatham House, que realmente de los sindicatos hubo muy poca participación, no era un tema que les interesara ni a las trabajadoras administrativas ni al personal académico. O sea, mucho más empatía por parte de las estudiantes. Y también lo otro que voy a decir es con una gran colaboración y discusión con las instituciones, con otras instituciones académicas que ya llevaban más camino avanzado, ¿no? Ahora, con la ahora directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que en esa época era abogada general, con Mónica González Contró, con la Ibero, con la UAM, con el POLI, con el CIDE. Estuvimos muchas reuniones para estar discutiendo con ellos, con expertas en temas jurídicos,
con, José Ramón Cosío, ex ministro de la Suprema Corte, también nos acompañó mucho en este proceso, hasta que llegamos a este documento, el protocolo, que se implementó a partir de 2018, y que es el instrumento que nos rige. No tenemos revisiones anuales, pero ahorita estamos haciendo una revisión, sobre todo porque vimos que no está necesariamente armonizado con la otra normatividad del colegio. En paralelo, el colegio estaba discutiendo principios éticos, estaba discutiendo el reglamento personal académico, el reglamento de estudiantes, y vemos que aunque en todos intentamos ya meter la perspectiva de género, sobre todo al momento de aplicarlo y al momento de los procesos que viene toda esta etapa jurídica obscura, nosotros no vamos con el órgano interno de control de la SEP, pero que sí tiene todos estos componentes que uno se da cuenta que tienes que tenerlo muy amarrado, ¿no? La que sigue, por favor. Después del protocolo, claro, lo siguiente, ya después de todo este proceso, era pues que la gente lo empiece a utilizar, ¿no? Lo conozca. El colegio es una institución más pequeña, entonces eso lo facilita, pero aparte de infografías y de diferentes estrategias que acompañaron estos seminarios y espacios, hicimos un curso en línea con un apoyo muy importante de InMujeres en la generación de contenidos, y Paz también estuvo en todo el diseño. Y me faltó decir que como parte del protocolo nos queda muy claro el tema, el reto de la atención inmediata a la persona que denuncia y la protección a la persona que denuncia. Y ahí nos acompañamos también de la Secretaría de la Mujer en el Gobierno de la Ciudad de México para asesoría legal y para asesoría psicológica, muy importante, y al mismo tiempo, en términos de diseñar medidas de protección, que seguramente en instituciones como el Instituto Mora o el colegio van a ser distintas a instituciones que tienen un estudiantado más grande, ¿no? Porque nosotros somos comunidades muy pequeñas, entonces, por ejemplo, cambiar a un estudiante de clase o de turno no es una opción porque no tenemos turnos, ¿no? Exacto. Luego, igual, en esta parte del curso del protocolo tuvimos muy buena respuesta, ¿puede poner la que sigue? De la comunidad, pero otra vez sobre todo del estudiantado, ¿no? Ya estas estadísticas están un poco desactualizadas porque son del año pasado, pero sí tuvimos los estudiantes prácticamente, al final del año, prácticamente todos, nos faltaban como 4 o 5 estudiantes de tomar el curso, y eso ya era un gran resultado. Más difícil con el personal administrativo y más difícil con el personal académico. O sea, las proporciones, ya no presenté los datos, pero los porcentajes más bajos de meterse al protocolo estuvieron en el estudiantado. Voy a ya casi cerrar, no sé cómo voy de tiempo, pero con dos ideas. Una es que junto con esto estuvimos también trabajando mucho en una construcción institucional que tiene que ver con esta preocupación de que esto se arraigue en la institución, ¿no? Generamos una unidad jurídica especializada en temas de género en la que está Paz, está una abogada del equipo jurídico del colegio y una psicóloga. Generamos este espacio de las personas orientadoras de primer contacto, en donde también sobre todo tuvimos respuesta del estudiantado, pero que son que no solamente conocen el protocolo y se comprometen a ser personas de primer contacto, sino que también ayudan a hacer esta difusión con el resto de la comunidad. Generamos una unidad que es la parte más complicada, cómo procesas cuando llegan los casos, ¿no? Entonces, generamos una unidad, una comisión ejecutiva del protocolo con representación estudiantil de los trabajadores administrativos y de los profesores y, por supuesto, también de las áreas de responsabilidad del colegio, porque si hay que tomar medidas de protección, pues necesitas a alguien que esté involucrado en lo docente o que esté involucrado en toda la parte laboral para el otro personaje. Esto ya lo dije como en síntesis, voy a mostrar la penúltima lámina. Que es un poco, pensando en esta presentación, los retos que hemos tenido, ¿no? Uno es justo ya tenemos un instrumento, esta parte de comunicarlo, de que se conozca y de que se vea el protocolo tanto en la parte de prevención como en la parte de conocimiento. Ya estoy casi acabando, ¿eh? La segunda es, por supuesto, es un gran reto. Ya tenemos el protocolo,
pero el seguimiento y el apoyo en casos de denuncia de acoso sexual y hostigamiento sexual, pues es un trabajo artesanal de uno por uno, en donde la principal preocupación o la primera es la protección para las personas que denuncian, perdón, ahí hay un error, las personas que denuncian, ¿no? La protección de las personas que llegan y presentan una denuncia. Otro problema, y que tiene que ver con que somos una comunidad pequeña, es la reconstrucción del tejido social, ¿no? Este balance entre la protección de la confidencialidad, pero todo ya se supo en redes, proteger a la persona denunciada, a la persona que denuncia, pero también a la persona denunciada, porque está el proceso, ¿no? Entonces, eso ha sido muy complicado. Y luego, ya que se da la resolución, pues toda esta parte de los grupos que acaban tan divididos y tan tan confrontados entre sí, profesores, estudiantes, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo. Y yo creo que para nosotros muy importante, y esta ya es la última idea, es que se considere que el protocolo tenga la validez y el reconocimiento de todos los sectores de la comunidad como el mecanismo para resolución de los temas que tienen que ver con violencia de género al interior de la institución, ¿no? Y eso es muy difícil en esta época de redes, y entonces aparecen redes y te dicen, no, el colegio no hizo las cosas lo suficientemente rápido. Oiga, pero lo hicimos en 5 días. Pues sí, todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para mantener esos equilibrios que mantengan el reconocimiento? Entonces, ya la última lámina nada más es la lista de personas y de instituciones que nos han estado acompañando y apoyando en todo este proceso. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio otra vez, rectora. Gracias. Muchas gracias a Silvia. Y lo interesante que es también identificar las disputas, las resistencias y los grupos que se dan en la implementación de los protocolos. Gracias. Y bueno, tenemos ya en último momento Eugenia Patiño. Adelante, Eugenia. La violencia racial de género, sexual y otras formas de discriminación y violencia no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura, Charlotte Brunch. La verdad es que esta frase a mí me gusta mucho porque efectivamente tenemos que cambiar esa cultura, pero esa cultura no de hoy, sino de muchos años que nos anteceden, en donde sin duda hemos hecho grandes pasos, pero todavía seguimos en esta lucha constante. Yo agradezco muchísimo, por supuesto, estar en este primer encuentro. De igual manera, de verdad que es un privilegio porque, rectora, muchísimas gracias por la invitación y por esta iniciativa que es, como bien lo platicamos hace un rato, es importante, pero además es necesaria, no podemos dejarla de lado. Y de verdad que yo creo que con este trabajo va a haber un antes y un después, todas nos vamos a llevar, siempre creemos que vamos avanzando, pero cuando tenemos estos encuentros nos damos cuenta que hay mucho por hacer todavía y que la brecha debería de ser más corta, pero sigue siendo amplia. Entonces, bueno, aun cuando los hombres y las mujeres nos interrelacionamos, y esa es la muestra y esa es nuestra naturaleza, sin embargo, hay muchos pasos que dar todavía. También estoy convencida de que este va a ser un puente en el que vamos a poder transformar mucho en cuanto a acciones. Bueno, yo como rectora de la Universidad Tecnológica de Corregidora, les comento que es la universidad más joven que tenemos de las 6 tecnológicas aquí en el estado. Y bueno, evidentemente no por ser la más joven tiene menos implicaciones en un tema de género. Creo que desde el día 1 y el número que sea, este tema nos trasciende a todos. Y efectivamente la universidad ha hecho varias acciones, ha tomado ahí varias cuestiones en cuanto a esta convivencia entre mujeres y hombres, en donde es un centro de conocimientos al que tenemos derecho todas y tenemos derecho todos a estos ámbitos. Yo creo que en algún momento todas hemos estado en una situación de violencia de género de diferente manera, pero a lo largo de nuestra vida y cumpliendo cada vez más años, pues nos vamos dando cuenta de la situación que viven. Y quienes tenemos hijas, pues queremos generar ese precedente a que esta brecha se acorte, a que lo que sufrimos nosotras, como bien lo decías de ese examen que tuviste que realizar en esas circunstancias, pues que sea diferente, ¿no? Que seamos más conscientes, que yo no dudo que los hombres sean solidarios. La verdad es que hay empatía también, no podemos satanizar
normalizar ningún tipo de situación ahí con los hombres, porque hasta mal nos veríamos, ha habido apoyo, pero creo que esa sensibilidad como mujeres y cuando lo vivimos día a día y cuando sabemos que el estar aquí ahora, pues nos ha costado un camino muy fuerte, muy difícil, pero aquí estamos y esta es la lucha que nos damos cuenta de que sí podemos hacerlo. Nosotros en la universidad precisamente trabajamos mucho para que esta parte académica, profesional, pero sobre todo laboral, sea equitativa y sea justa para todos. Quiero comentarles que el subsistema que nosotros tenemos precisamente se enfoca mucho en esta parte laboral, en esa eficiencia terminal, en donde los jóvenes y las mujeres terminen de manera inmediata inmersas ya en el ámbito laboral. De hecho, el último cuatrimestre hacen su estadía en la empresa o donde ellos hayan elegido. ¿Qué los permite a estos? Pues obviamente tener una mayor posibilidad y calidad de vida. Pero además hay que darle un seguimiento en donde vamos a tener un asesor dentro de la universidad, así como en donde estén haciendo esa estadía, para dar este tipo de situaciones que se dan, ¿no? Que las chicas se sientan acompañadas y no porque están fuera de la universidad, bueno, pues ya es su problema la situación que vivan o el entorno en el que se encuentren. Entonces, esa es parte de las acciones en las que nosotros continuamente estamos trabajando para darles ese seguimiento. También tenemos las tutorías que manejamos con cada uno de los docentes que están muy particularizados con los jóvenes. Se les brinda esa capacitación para estos temas muy específicos. A lo mejor luego no tenemos la capacidad necesaria para poder dar solución a todos los temas, pero sí tenemos la vinculación con instituciones y con grandes aliados que nos han ayudado a solucionar problemas importantes que parte de esa violencia, pues ahí se ve enfocado. Si tenemos detectado al chico que ya tiene una problemática en su casa, que vive incluso una violencia familiar, porque esa es nuestra realidad. O sea, llegamos a un entorno en donde todos tenemos circunstancias diferentes y pues tenemos que conocerlas para ver a lo que nos podemos también enfrentar o lo que se pueden enfrentar nuestras alumnas. Y también la parte administrativa, los docentes, es de gran relevancia cómo estamos enfrentando esta situación de igualdad, de darles mayores oportunidades. Hemos avanzado sin duda en todas estas instituciones de educación superior para mantener alerta este conjunto de factores y problemas sociales que viven los alumnos. El personal docente, los administrativos, es ese entorno más próximo el que nosotros estamos constantemente analizando y creo que aquí el tema es primordial y que todos lo detectamos, es la prevención. Nosotros, al hablar de violencia, no es porque estemos incitando o queramos que se den situaciones, sino que realmente estamos previniendo para que no se dé ninguna situación que pudiera afectar o que pudiera ser más alarmante. Entonces, prácticamente la universidad está muy enfocada en el tema de hacer previo todo lo que se requiera para contener estas situaciones de violencia. Estamos convencidos también, como otra acción, de que estos trabajos de participación construyen las bases para el estado actual en el que se encuentra cada una de nuestras instituciones. Nuestra meta es muy clara y es lograr esa sistematización de los mecanismos que permiten abordar y afrontar estas discordias. Es, al igual que quienes me antecedieron, la normativa es esencial y clave también para llevar ese rumbo hacia un orden y hacia una mejor meta y solución a nuestros problemas. Es por eso que también en la universidad se implementó el Código de Conducta por parte de la UTC como ese instrumento normativo y parte de las reglas para lograr esa integridad y fomentar las buenas prácticas y la ética que de verdad hemos ido perdiendo también a lo largo de los años. La tecnología, la innovación, les digo que es algo maravilloso, es algo elemental, pero también es mucha información, que es una edad muy joven en la que muchas veces es difícil canalizar y hacer una división de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, ese acompañamiento es importante y concientizarlo, hacerlos públicos, tener nuestros trípticos, tener toda esa información muy a la mano y muy visual para los jóvenes. Lo comentábamos también hace un rato en la mesa en el desayuno, que tenemos que saber llegarles con todas estas herramientas. Ya no nos podemos quedar en
en la publicidad anterior, porque ya no es suficiente. Tenemos que innovar, tenemos que hacer estos dibujos, estos trabajos de animación. Nosotros en la universidad tenemos una carrera de arquitectura de software que precisamente desarrolla todos estos mecanismos que les digo, hay que hacerlos ahora de una manera positiva, porque los videojuegos generan todavía más violencia, más agresividad y se hace algo normalizado, lo cual tenemos que contraatacar, y creo que de este tipo de encuentros también vamos a sacar esa parte positiva en donde todos podamos aportar las riquezas que tenemos desde nuestros institutos. Estoy también convencida de que tal como lo mencionan los datos de Organización Internacional del Trabajo, pues sí, las mujeres al momento de estar inmersas en el ámbito laboral estamos en desventaja. Los trabajos no son tan favorecidos como el de los hombres, no nos gusta, pero es una realidad. El pago también resulta menor y entonces esto también es poco incentivo para cada una de las mujeres, por eso esa deserción que también cuidamos mucho, porque es importante que terminen, pero también que le demos continuidad. Es un doble esfuerzo, sí, evidentemente las que somos mamás lo sabemos, no es nada fácil, pero sí es posible. Y creo que generando también esas redes de apoyo, esas ayudas y sabiendo las necesidades de cada una, pues podemos entre nosotras mismas ayudarnos. Nos pone en esa situación de desventaja, pero sin embargo no es un factor determinante para no poder hacer las cosas. Así es como nosotros también fomentamos que tanto en la parte académica como administrativa pueda generarse esa igualdad de hombres y mujeres. Nosotros tenemos un total de personal en la universidad de 76, quienes en el 45% precisamente los representan las mujeres. Digo, prácticamente es la mitad, pero sin embargo trabajamos constantemente para que así se den las mismas condiciones para cada uno y cuáles son las necesidades de cada uno. Como otra acción también que vemos en la universidad es que se trabaja por esa equidad laboral que todavía nos está faltando, y parte de la normativa que nosotros estamos implementando y trabajando es la norma mexicana 025, que lo estoy sintetizando, para esa igualdad de mujeres entre hombres y mujeres, y es esa guía de acción contra la discriminación. Nosotros al día de hoy satisfactoriamente tenemos ya un 70% de todos los requisitos que nos piden, porque obviamente hay que adaptar de manera física también los lugares. En la universidad nos faltaban esos espacios también en donde tuviéramos un lugar para la lactancia, para que las mujeres también se sintieran más acompañadas y más seguras. Entonces, toda esta parte de la comunicación, de la parte visual también la estamos adaptando para todo este lenguaje incluyente, y que los hombres también de una manera visual, en cuanto ven las y los, ya no lo ven como hombre nada más, ¿no? Entonces estamos trabajando en todos los reglamentos también que sean inclusivos en cuanto al lenguaje incluyente. Y así también en la universidad, que son carreras pues eminentemente científicas y tecnológicas en las que se basa, también sabemos que, según resultados de la UNESCO, es menos del 30% de las mujeres que se dedican a la investigación. Esto es un gran avance, porque pues antes era nulo, pero el trabajo sigue siendo constante. Nosotros día con día también impulsamos mucho con talleres, incluso implementamos desde el cuatrimestre anterior el Club STEM para que las mujeres estén inmersas en la ciencia, le perdamos ese miedo porque está muy estereotipado, y dejar más antecedentes, porque también el ver más mujeres en la ciencia, veo a mis docentes mujeres y me llena de orgullo, porque son ellas el referente y quienes entusiasman a las demás alumnas a que sí se puede. Ahorita tenemos un porcentaje también en donde se puede ver cómo las ciencias todavía tienen ese estereotipo, y donde las humanidades siguen siendo como un factor más prioritario para las mujeres. O sea, las mujeres estamos hechas para las humanidades, y eso lo tenemos que ir quitando, porque no es así nuestra realidad. Sin embargo,
Vemos también que en ingenierías como la de biotecnología tenemos un 83% de mujeres y un 17% de hombres. Entonces, ese es el aliciente en donde decimos, vamos bien, vamos por buen camino y las mujeres están muy, muy apostadas para seguir en el ámbito de la investigación y nosotros, por supuesto, para seguirlas apoyando. Queda mucho por hacer, muchos talleres que seguir concientizando, pero el trabajo se está realizando. Otra de las acciones, pues obviamente es esa vinculación que tenemos nosotros con otras instituciones y de las cuales vamos nosotros teniendo esa parte coordinada y hemos logrado a través de firmas de convenios, como es con el Instituto Queretano de la Mujer, con quienes trabajamos muy de la mano precisamente para realizar todos estos protocolos, la Defensoría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se han implementado talleres a lo largo del mes ya como algo cotidiano también para concientizar a los jóvenes, algunos de ellos como los que tenemos Hombres Frente al Cambio, Empoderar es Transformar, Educación Etapas de Menstruación, Prevención de Embarazos y bueno, otras de las acciones para superar estos retos, hemos planeado 2 proyectos a corto plazo. Uno de ellos es atender el protocolo de atención para las y los alumnos en apoyos psicológicos, médicos y otros que se requieran para mantener de manera inmediata como un complemento y una forma de grupos interdisciplinarios, integrando alumnos y docentes y la parte administrativa, en donde hacemos esa red de apoyos y por supuesto esos consejos en donde hacemos esas soluciones a las problemáticas que se estén presentando en ese momento dentro de la institución. Y bueno, por último, porque ya sé que ya tengo el tiempo muy reducido, mantenemos una campaña gráfica, como se los comentaba, con todo este tipo de carteles en donde tenemos ese lenguaje incluyente y, bueno, también una red de apoyo en donde las mujeres saben y pueden acercarse a un primer filtro que vamos a tener una 0 tolerancia en cuanto a la violencia de género. Y bueno, quedan muchos casos resueltos, pero también queda mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Silvia, a Eugenio. Y es muy interesante también escuchar cómo la cuestión de la violencia nos atañe a todos y tienen que ser estos grupos interetarios, no interdisciplinarios. Qué interesante, gracias. Tenemos poquito tiempo para preguntas, pero las vamos a tener. Entonces, adelante con sus preguntas, por favor. Acá, no sé si van a pasar. Sí, van a pasar los micrófonos un momento, por favor. Bueno, 2 asuntos que creo que compartimos. El primero es el compromiso de los docentes, de las docentes, en participar en estas capacitaciones, sensibilizaciones. Bueno, le podemos poner de diferentes formas. Y yo, una cosa, ¿por qué, le tenemos tanto miedo o hay tantas dificultades para poder decir, bueno, no puedes ser tutor o tutora si no pasas este curso? O sea, por ejemplo, ¿qué tantos retos hay sobre el tema? Y la otra cosa es que también me parece otro problema que gracias al todo este asunto de ética, de la función pública, pues hemos podido tener estos comités de ética y no discriminación, antes que se llamaban así, ahora ya no, y queda como más o menos claro el marco de actuación como funcionarios públicos. Pero luego nos vamos al asunto y entre los estudiantes y con los proveedores que llegan y entonces ya nos emproblemamos. Bueno, el Colmex ha logrado el asunto del manual, pero es retador. O sea, nosotros estamos también en el manual y caray, cómo empieza a tener muchas dificultades. Entonces, nada más quisiera saber si hay como aprendizajes, conocen algunos contextos en los cuales deberíamos tener una reunión de constructores de manuales Y protocolos. De protocolos. Gracias. Acá adelante, la doctora Gabriela.
Muchísimas gracias a las cuatro por compartir experiencias que realmente a mí me ayudan mucho y aprendo enormemente, ¿no? Yo creo que esto que señalaba Doraelia hace un momento es importante en términos de compartirlo de manuales, pero también hay un aspecto que a mí me inquieta mucho. Anabel lo planteaba hace rato en términos de cómo nuestra identidad, nuestra personalidad jurídica, nuestro estatus como centros públicos, como universidades autónomas o como otro tipo, incluso asociaciones civiles, como es el caso del Colmex, nos colocan en situaciones muy complejas para poder de alguna manera tomar la receta y en automático adaptarla, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Instituto Mora, también somos un centro descentralizado, ¿no? Y en ese sentido nos rige, somos servidoras públicas y servidores públicos, y nos rige el protocolo de la función pública. Pero entonces nuestros estudiantes, nuestros profesores que están contratados por honorarios, etcétera, etcétera, queda fuera. Entonces tuvimos que implementar una dualidad recomplicada, ¿no? Primero tomamos entre varios protocolos como referentes, ayer lo mencionaba, uno era el Colmex, por cierto, Silvia, y entonces tomamos de allí cómo hacemos las dos cosas. Tuvimos que hacer necesariamente dos caminos, ¿no? Por un lado, aquellos casos de violencia o de hostigamiento y acoso que tiene que abordar el comité de ética, ¿no? En donde está el contralor y tal. Y por otro lado, los que están contratados por honorarios, en donde está nuestra unidad de igualdad de género, también ya dotada de una serie de cosas para poderlos atender. Pero es como esquizofrénico, pero a eso nos obliga la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería bien útil también compartir esto de cómo hacemos protocolos adecuados, ¿no? Manuales adecuados, muy ad hoc a nuestras identidades para poder responder con más instrumentos, ¿no? Entonces, pues yo escuché varias cosas bien interesantes de ustedes. Mil gracias. Muchas gracias. Sí. Adelante. Bueno, respecto a los protocolos, pues justo las RENIES, ¿no? A través de las RENIES hay una mesa, ¿no? De hecho, hay un eje en cuanto a protocolos y se ha estado trabajando, ¿no? Entonces, aquí justo esta reunión está bajo el marco de las RENIES y es donde se comparte. Pero, pues la figura que tenemos es lo que nos impide, ¿no? Pero estamos ahí luchando, ¿no? O sea, sí, definitivamente no tenemos que quitar el renglón porque las más afectadas, ¿no? Las estadísticas lo dicen y los estudios, por ejemplo, que presentaron ayer nuestras estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener estos protocolos y tenemos que seguir luchando, ¿no? Entonces, yo me he llevado muchísima información de las reuniones de RENIES, ¿no? Entonces, allí están a la mano. No sé si haya alguien aquí del eje que trabaja, pero sí se ha estado trabajando. Al menos desde que yo estoy ya atendiendo más RENIES, sí está, doctora Elia, ¿no? Gracias. ¿Puedo? Había otra, aquí adelante, sí. ¿Puedo? Yo creo que hay un aspecto muy importante. Si bien RENIES ha hecho como un modelo, ¿no?, que puede adaptarse a cada institución de acuerdo a esta diversidad de instituciones de educación superior que tenemos, creo que hoy hay dos normativas muy importantes que incluye a todas las instituciones, sean de gobierno, sean educativas. La Ley General de Acceso a un Mundo Libre de Violencia, que es para todo mundo, no importa si eres descentralizada, centralizada, si eres pública, si eres AC, y la Ley General de Educación. Son dos instrumentos que nos debemos amparar para ejecutar cualquiera de las acciones y más todas las referentes a la prevención y atención de la violencia, donde está inserto los protocolos. Gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, pues definitivamente este encuentro ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ahorita con lo que comentaba la doctora acerca de estas leyes que nos pueden amparar, yo ahorita me quedaba pensando en algo interesante con relación a la información que presentaban.
hay protocolos con relación a este asunto del hostigamiento, el acoso sexual. La Universidad Pedagógica los tiene. Sin embargo, en la normatividad que aplica a las conductas del personal académico y no académico de la institución, no aparecen. Entonces se convierte en un tema muy complejo porque aunque existe esta legislación, ya en las prácticas es como una situación compleja porque entonces cuando ocurre un acto de discriminación o de ejercicio de violencia por parte de cualquier persona de la comunidad universitaria, hablando particularmente de docentes, por ejemplo, conocen evidentemente la normatividad que les aplica. Y aunque exista una ley, que ningún reglamento va a estar por encima de una ley, ¿sí? Hablando en cuestiones jurídicas, no hay mecanismos claros para que haya un procedimiento administrativo en ese sentido. Y esto, bueno, me parece muy preocupante, o creo que deberíamos establecer acuerdos, consensos, que nos pudieran apoyar a tomar acciones desde lo administrativo con relación a esto. Lo comento porque es reiterado, por ejemplo, en nuestra universidad, no sé, en las de ustedes, y espero que no, pero cuando se hacen las evaluaciones docentes en las que los alumnos expresan cómo fue la relación con el maestro, cómo se trabajó en la asignatura, es común que en algunos casos, no necesariamente algunos de los comentarios tienen que ver con violencia de género, pero sí con violencia o discriminación en otros sentidos. Es decir, el maestro dice que es aberrante que exista la homosexualidad o que vestirse de determinada manera no es correcto o que deberíamos hablar de tal o cual forma porque somos inapropiados, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones de creencias, de ideología, de estatus social. Y entonces creo que ahí todavía falta muchísimo por hacer. No sé, a partir de lo que presentaron, yo veía que algunas instituciones hacen alusión no solamente al asunto de género, sino a cualquier tipo de violencia. Es decir, ¿cómo hacen para proceder desde esta parte administrativa que en los lineamientos de reglamentos internos del personal no están contempladas? Y que, ¿cómo se concilia o cómo concilian esta parte? Muchas gracias. Rapidísimo. Efectivamente, al final siempre va a existir esas lagunas, ¿no? Porque muchas veces el actuar sobrepasa lo que está escrito. Entonces, hay que dar una solución. Eso también estoy completamente convencida porque hay que atender esa prioridad en ese momento para las personas que están involucradas. En la universidad en específico, cuando nos hemos encontrado en situaciones así, lo que hacemos es tenemos que sesionar, nuestro consejo de seguridad, en donde están involucrados, obviamente, tanto academia, administrativo, los alumnos, y ellos son los que, bueno, entre todos formamos precisamente ese consenso de cómo le vamos a dar solución ante una problemática en específico en la cual no tenemos regulada como tal esa conducta. Y bueno, al final se vuelve parte también de una política institucional que tenemos que ir atacando y que sabemos que ahora tenemos también este foco rojo y que tenemos que prever para futuras acciones. Perdón. No, es un poco para informar de algunas cuestiones que han estado ocurriendo precisamente en relación a estas lagunas que tenemos. La Subsecretaría de Educación Superior emitió unas directrices que, aunque son muy generales, ayudan a orientar el trabajo que ya mencionaban aquí, de la carencia de un instrumento que vincule la parte laboral, porque al final del día estamos en centros de trabajo, con la parte del alumnado. Y ese híbrido que tendríamos que hacer por la ausencia de directrices que homologuen todo el quehacer en todas las IES. Esas directrices, si bien son generales, digamos que ayudan, pero también la propia subsecretaría, junto con el MINMujeres, plantearon aterrizar las directrices en lineamientos
que es lo que nos está faltando, seguramente saldrá pronto. Decirles también que hay otras leyes, aparte de las que ya se han mencionado aquí, que nos ayudan mucho a trabajar en estos protocolos. Está, pues, por supuesto, la ley contra la discriminación, que aunque no actúa como puede actuar una dependencia, ¿no? como son las dedicadas a violencia, tenemos, digamos, el CONAPRED y los estatales también, son figuras que ayudan a esta construcción. Quería señalarlo porque efectivamente este ha sido como el nudo más fuerte en las instituciones de educación superior que están bajo el paraguas de la Administración Pública Federal. Y aquí en la RENIES hay muchas instituciones que están bajo esta figura. Y en eso estamos trabajando porque efectivamente es muy importante vincular. No son los mismos órganos que pueden trabajar para quienes tienen relaciones laborales con el alumnado. Y eso está resuelto en el Colegio de México porque pues no pasa por allí y con otras instituciones. Pero creo que es muy importante que en la RENIES, ya lo estuvimos platicando con Lourdes, de poder buscar también que a través de la RENIES podamos hacer un trabajo que nos permita hacer ese híbrido, porque hoy por hoy, pues donde más ocurren casos, pues está haciendo entre el alumnado. Gracias. Adelante. Aquí adelante, Yartenis. Pues de verdad agradecer todas las experiencias que nos han compartido y lo cual, pues bueno, me llevo muchísimo aprendizaje. Y hay una duda que me inquieta, por así decir, que platicábamos que la raíz del problema en general de la equidad de género, llámese violencia, llámese la equidad laboral, llámese la legalidad, etcétera, pues tiene que ver mucho con nuestra cultura. Y, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos este tema de equidad y que a lo mejor y cero violencia y el tema de cero tolerancia, pues el ámbito que tenemos de aplicaciones hacia nuestros docentes, hacia nuestros estudiantes y normar lo que ocurre dentro de la institución educativa, porque es nuestro alcance. Sin embargo, creo que lo más importante, el principal trabajo debe de hacerse pues desde casa para ir cambiando pues esta parte. Y a nosotros como escuela nos corresponde también pues formar en esta parte de equidad y de cero violencia y este tipo de ir cambiando esta cultura con este tipo de protocolos, pero para hacer transiciones desde la parte de casa, ¿no? Entonces, parte de mi pregunta es cómo manejan, por ejemplo, si tienen redes de apoyo de víctimas de violencia, pero no de violencia que haya ocurrido dentro de la institución, sino pues estudiantes que han sido víctimas fuera de la institución, qué tratamiento se le da y como todas este tipo de estrategias que van más encaminadas a cambiar o a ir modificando paulatinamente la cultura, pues un poquito más en todos los sentidos, nada más en el entorno académico. No sé si doy la palabra atrás a Beatriz. ¿Habéis levantado la mano? Para ya ir cerrando el momento, acá arriba también hay quien quiere participar. Solamente quiero hacer una acotación. En los últimos protocolos que se han visto, se ha querido agregar en un documento todo tipo de conductas violentas. Entonces hablamos de violencias de género, discriminación, acoso, contra la diversidad, etcétera, etcétera. Y creo que es imposible que un mecanismo resuelva o trate de le dé el mismo trato a todas las violencias. Creo que en este sentido debemos de tener rutas de críticas o rutas de tratamiento diferentes. Y además hay en las universidades o en las instituciones hay organismos que abordan también las diferentes violencias. No es lo mismo abordar un problema de violencia sexual, abordar un problema de conducta y de relación de trato, por ejemplo, o de discriminación en general que puede ser derechos universitarios. La ley de educación superior dice
que tratándose de violencias de género y problemas de género tienen que ser las unidades de género las que estén al frente de esto. Entonces yo creo que aquí tenemos que separar, que identificar todas estas conductas violentas que atentan contra la dignidad y pues de la persona, las relaciones de la persona, y buscar mecanismos diversos. No podemos encajonar en un solo protocolo todo lo que sucede en la institución. Y sí, efectivamente hay directrices, la RENIES armó también un modelo. ¿Por qué? Porque partimos de que somos diversas las instituciones en tipo, funciones, tamaños, y si es privada y pública y todo lo demás, ¿no? Entonces, solamente pues se puede dar orientación, pero cada institución tiene que tener sus propios mecanismos de resolución de conflictos. Gracias. Si ya no hay más, paso el micrófono a Silvia. Sí, no, bueno, qué bueno, porque con ese comentario voy a contarles algo que a nosotros nos está pasando al revés, ¿no? Que justamente como ya tenemos consolidado el protocolo y los mecanismos de deliberación y la parte de sanciones para cada una de las poblaciones, entonces ahora quieren que tomemos este modelo para otras formas de violencia como el acoso laboral en concreto, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos muy claro que este espacio ya está construido, ¿no? Y de repente me dice, bueno, pero todas las formas de violencia sí, pero este ya está construido, hay que seguirlo consolidando y a lo mejor tomar el modelo para otras expresiones y otras necesidades de las instituciones, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo que creo que todos enfrentamos este problema de los vacíos y las contradicciones en las normatividades, ¿no? ¿Cómo armonizas? O sea, que hemos generado un montón de normas y un montón de leyes y de repente, bueno, en parte en un tema muy práctico, ya sabemos que prácticamente todos los casos que llegan se van a judicializar, ¿no? Entonces, ya en ese sentido, los vacíos de las normas nos van a generar debilidades en términos de los procesos, independientemente del resultado, para donde vaya, para donde no vaya, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho y que además debilita el proceso, ¿no? Y debilita la confianza en el órgano de deliberación, ¿no? Otra cosa que hemos enfrentado, por ejemplo, es que cuando empezamos, en todo este proceso, pues lo pusimos como falta grave con una única sanción, por ejemplo, para estudiantes, que es expulsión. Entonces, de repente dices, bueno, pero no, o sea, este tema de la gradualidad de las sanciones, porque no vas a tratar de la misma manera un WhatsApp inapropiado que un chavo que está acosando y espera a la compañera y la sigue. O sea, entonces, son temas que nosotros estamos resolviendo ahora, pero bueno, pues son los retos que estamos discutiendo, ¿no? Creo que por eso el interés de verlo en este espacio. Y este tema de las redes de apoyo me parece muy importante. Lo que nosotros otra vez ahí las que nos llevan mucho de ventaja son las colectivas estudiantiles, porque ellas son las que están trabajando y nos acompañan, nos dicen, están trabajando en temas de violencia doméstica, de violencia, por ejemplo, para las trabajadoras de limpieza. Y en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando Ayotzinapa, pues quienes estuvieron organizando foros, discusiones, etcétera, en el colegio, que participaron los profesores, pero quienes los organizaron y los empujaron, pues fue la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces sí creo que ahí se puede hacer más conexión. Lo que nosotros sí estamos ofreciendo es este mecanismo de apoyo y otra vez esta vinculación, en nuestro caso con la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México, que Paz gestionó desde que empezamos ya con la aplicación del protocolo, ha sido muy útil para el tema de salud, de orientación jurídica y orientación psicológica en cualquier caso de exposición a violencia dentro o fuera de la comunidad del colegio, ¿no? Y lo último que voy a decir es que también, no solamente en los temas de violencia de género, pero algo que más creo que es constante, no solo en las instituciones de educación superior en México, sino en otros foros con presidentes de universidades fuera del país, es el tema de la salud mental en la comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, el colegio hace 5 años, pues no, bueno, 7 años no se hablaba de estrategias de acompañamiento psicológico a los estudiantes, y ahora ya lo tenemos y llegó para quedarse, y en la pandemia aumentó la necesidad y bueno, pues son de las áreas que estamos trabajando también.
Sí, bueno, a mí me parece que el comentario que hace Silvia sí nos permite cerrar esta mesa para poder proceder y seguramente las formas de cómo aplicamos los protocolos, cómo nos llenamos de documentos, se seguirán en las discusiones de este tipo de encuentros. Agradezco mucho a las 4 compañeras que estuvieron, agradezco mucho su manejo del tiempo. Gracias a Maite. Excelente parte.